Número 8 para la donación del tiro de esquina. ¿Y qué condiciones debe de haber? Un águila que protege. Debe ser mi propio La baile. salud y los alimentos de los Me bebés levantaba a las están... 4 de la mañana a desayunar. Es varón perdido porque se le da el varón Sabemos que antes. estamos expuestos a... Dale la máscara al santo a Blue Demon. En especial, pues acá, Buenas tardes, gente de Foro 5. Mi nombre es Oscar Zavala y estamos en un podcast más con mi estimadísimo amigo Mike. Mike, que es químico aquí de Moroleón, Guanajuato, y que ha viajado a miles de lugares para seguir preparándose. Mike, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todo el público, a toda tu audiencia. Y sí, bueno, no he viajado a todo el mundo, pero por ahí algunos lugares sí conocemos. Vamos a platicar de todas esas cosas, de las diferencias culturales que hay en cada país que Mike ha visitado. Y no visitado porque se ha preparado en cada una de ellas, ha trabajado y estudiado. Y empezamos, Mike. ¿Cuál fue el primer país que visitaste? Sí, mira, ese fue por el 2016 más o menos. Yo estaba en la carrera, estaba ya terminando, entonces salió la oportunidad de ir a hacer una estancia, que es como un periodo en el cual tú vas a un laboratorio y en ese laboratorio trabajas y es una beca. Entonces yo en ese entonces conseguí una beca para ir a España, a la Universidad Complutense de Madrid. Ya por el 2016, esa fue la primera vez y ahí me pasé como 2 meses aproximadamente viviendo pues en la ciudad. ¿Y cuál fue el objetivo de esa ¿Estancia? estancia? Sí, mira, el objetivo de esa estancia fueron, primero el oficial fue hacer un verano de investigación, que de hecho aprovecho para decirles a toda la audiencia que hay muchas oportunidades para las personas que están estudiando ya sea a la mitad o al final de las carreras, en este caso de química u otras carreras, para irse a hacer una estancia como investigar un tema en específico y a partir de ahí plantear, en mi caso fue el tema de tesis, de la tesis de la carrera. Entonces fueron 2 objetivos, hacer un verano de investigación y de ahí sacar información para mi tesis. ¿Esa tesis de qué trataba, Mike? Ya, esa tesis fue de sintetizar materiales. Sintetizar es como hacer un material que lo íbamos a utilizar para celdas de combustible, en este caso de alcohol o de hidrógeno. Y estas celdas son para los coches que funcionan sin gasolina. Muy bien. Sí. Entonces tú de ahí querías investigar el cómo elaborar esas celdas. Sí. Para que un carro trabaje sin gasolina. Sí, era sentar como los principios, como lo básico. Te explico, es como una cadena larga. Por ejemplo, hay personas que se dedican a hacer los materiales, personas que se dedican a hacer ya la estructura y personas que se dedican a ensamblar en el coche todo lo que tú ya hiciste. Entonces yo tenía una pequeña parte que era hacer los materiales para que después otra persona los evaluara ya en un coche. Ese fue el objetivo. Y ahí dentro del laboratorio que estaba ahí en Madrid, ¿tenías todas las herramientas para llevar a cabo una investigación al 100%? Sí, fíjate que eso fue algo, qué bueno que tocas ese tema. En este caso yo antes de irme tenía la visión como la mayoría de personas tal vez de acá de Latinoamérica, incluidos nosotros, en los que pensamos que en México no hay la suficiente infraestructura comparado con Europa, pero ya estando ahí me di cuenta que los equipos, la infraestructura que había era igual al mismo nivel que aquí, vaya pues, o sea que no tenemos mucho que envidiarle a otros países en ese aspecto. Y fíjate que es un aspecto, yo creo que se da en muchas carreras, Mike, en el que yo creo que todos dicen, no, pues me voy allá porque se me va a hacer más fácil que mi investigación me resulte, porque acá es más batalloso, pero al contrario, tú estás diciendo es una similitud. Una similitud, sí. Es algo de diferencia muy poco, ¿verdad, Mike? Sí, en algunos casos es muy poco, güero. Nada más lo que sí hay que mencionar pues es lo que ya sabemos y es lo que tiene que ver con el dinero. O sea, en esos lugares generalmente se invierte un poco más de dinero o hay menos burocracia a la hora de comprar un equipo o un reactivo. Por ejemplo, cuando aquí en México se te termina un material, tú tienes que pedirlo, pero tienes que hacer como una especie de requisición, o sea, solicitarlo al proveedor. Y aquí en México normalmente lo que hacen es
Primero ellos mandan el equipo, en este caso el reactivo, y tú tienes que mandar después la factura. O sea que primero tú recibes y ellos te dan la factura O después. sea, aquí en México pues es más burocrático. Más burocrático, exacto. Sí, fíjate que aquí en México yo creo que todo es muy burocrático, ¿no, Mike? Algunas cosas sí, güero, sí son burocráticas, pero como te digo, igual no hay un lugar que sea 100% perfecto, hay variaciones. Y ahí en Madrid, tú, en el aspecto académico, te fue bien. Sí, me fue bien. Ahí pude conocer a otras personas. En este caso me tocó conocer a un compañero que era de México también, de aquí de Apatzingán, o sea, vecino aquí de Michoacán. Pues, lógicamente yo creo español, ¿no? Fíjate que en ese laboratorio sí, la que era la jefa, porque en ese entonces ella era la más grande, ella estaba estudiando doctorado, entonces ella era la responsable de nosotros. Ella sí era española, pero de México era este chavo y otra chava que era del norte de Sinaloa. Éramos 3 mexicanos y ella era la jefa, pero ella sí Era española. española, sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí, Mike? Ahí 2 meses, Oscar. 2 meses. Sí. Fue un periodo corto entonces ahí. Fue un periodo corto y a la vez largo porque para ser la primera vez en la que yo salía, honestamente al principio sí fue rápido, pero al final, como la última semana sentía que ya transcurría muy despacio, como honestamente al final ya quería regresar. O sea, ya extrañaba acá, es a lo que me refiero, por eso se me hizo más largo el final. ¿Y qué es lo que comías ahí, Mike? Fíjate que eso es también algo muy interesante, Oscar. En esos lugares lo que tienes que hacer generalmente, si quieres que te rinda el dinero, porque en ese entonces yo iba limitado, pues era estudiante de Sí, universidad. era la primera vez, o sea, vas a un mundo desconocido. Sí, era la primera vez, entonces en ese caso yo cocinaba en la casa y era como consumir lo básico, que eran pechugas de pollo, vegetales, algunas pastas, que es como la comida más fácil de preparar porque también tenía que levantarme temprano y pasar todo el día en el laboratorio. Es un trabajo. ¿Y nunca compraste algo así de comer afuera? Comí en la cafetería, sí comí, pero ahora no recuerdo si también fue como algo sencillo, pasta o... Creo que sí fue, no fue algo, una comida típica en esa ocasión. No recuerdo haber probado ningún platillo de Madrid. Pues. De Madrid. Sí. Y sales de ahí de Madrid, terminas ya la carrera, entregas tu tesis Sí. y todo bien. Sí. Después de eso, bueno, todo bien, pasó un lapso. O sea, Ajá. fue regresar y fue todavía trabajar un año aquí en Guanajuato. Bueno, no dije, pero estudié en la Facultad de Química de la Universidad de Guanajuato. Entonces fue pasar todavía un año en lo que experimentaba en el laboratorio de aquí y posteriormente ya presentar la tesis y ahora sí titularme. Y después de ahí, ¿qué país siguió en la ruta? Ya, después de ahí siguió trabajar aquí mismo. ¿Haz de cuenta? 2 años. Un año. ¿Un año? Sí. Trabajé un año en León en una planta de tratamiento de aguas residuales, güero. Esa planta es la planta más grande que tiene León, Guanajuato, y del estado yo creo que es la más grande donde tratan todo el agua de la ciudad. O sea, el agua de toda la ciudad. Para volverla pues a usar. A usar, sí. En este caso para riego. Para riego. Sí. Ya nada más, por ejemplo, en este aspecto importante de lo que es el agua, Mike. Sí. Ya nada más se usa para riego, o sea, no se puede usar para nada más. Es agua tratada. Es agua tratada, entonces ya no tiene como la calidad para que pueda volver a ser tomada por las personas. O sea, y bañarse tampoco. No. Y no hay un químico que exista para que esa agua pueda ser, por ejemplo, de uso de bañarse o lavarse las manos, ¿no lo hay? Sí hay tecnologías que se utilizan para poder purificarla nuevamente, pero esas tecnologías generalmente son muy costosas. Y ahora que estamos en las noticias hablando de la guerra, pues los israelitas son los que tienen la mejor tecnología porque, como sabes, allá no llueve o no hay mucho... Sí, pues no. Tienes de reciclar. Sí, pero sí hay tecnología, pero en México todavía no, que yo sepa, todavía no se ha... Todavía no llega. ¿Algún momento llegará? ¿Crees que llegará, Mike? Yo pienso que sí puede llegar, Oscar, porque actualmente, por ejemplo, lo de las celdas que te comento es tecnología que en otros países ya se está desarrollando más a fondo y que en México apenas se empieza con algunos investigadores que ya van avanzados, pero va poco a poco. Entonces considero que algún día puede llegar. Puede llegar Sí. Pues ojalá, pero no por eso, pues la gente no debe de cuidar el agua, ¿no, Mike? Sí, no. ¿Qué raza es cabrona? Sí, debe de cuidarla. Tienen que cuidarla y dejarse
llevar. Y trabajas un año en León, Mike, Sí. y de ahí vas a otro país. Después de ahí regresé a estudiar a la Facultad de Química, aquí en Guanajuato nuevamente, porque yo tenía la inquietud de dedicarme a la investigación. Es decir, trabajar en un laboratorio y poder desarrollar temas o productos que puedan ayudar a la sociedad. Y en ese aspecto entonces regreso, eso fue en el 2018 y comienzo la maestría y ya al final del 19 más o menos, sí, mi asesor en ese entonces me consigue una estancia en Francia. Entonces me voy a Francia, ahí me fui 6 meses. Y ahí igual era para una investigación. Sí. Ahí era para la investigación del tema de tesis en concreto, lo que estaba trabajando, que era más o menos parecido a lo que hice en licenciatura, que son estos materiales. En mi caso yo trabajé con algo que le llaman zeolitas, güero, y te voy a explicar, bueno, a ti, a la audiencia, que las zeolitas son como una especie de polvos que están hechos de unos materiales que en este caso es silicio y aluminio. Son dos compuestos, dos elementos, los cuales forman esta zeolita y se utiliza generalmente para procesos de agua, lo que acabamos de mencionar, purificación, petroquímica y eso. Entonces yo me dedico a sintetizar esas zeolitas y a evaluarlas como electrocatalizadores, que es esto que te comenté, materiales a los cuales les pasa la electricidad y ayudan a generar hidrógeno o ayudan a generar electrones. Y esos electrones se guardan en una pila y la pila es la que hace que en este caso un coche funcione, o bien aquí en el set podamos tener como un stock de varias baterías que funcionan así y tengamos luz, o sea, energía eléctrica aquí. Energía eléctrica, pues, de manera natural. De manera natural y más sustentable, que es el nuevo término que ahora está. ¿Y crees que en algún momento ya se haga sustentable la generación de electricidad? Yo pienso que sí, ¿O todavía lo ves muy lejano? lo veo que sí es posible, pero 100% no, porque yo pienso que lo que hay que entender es que el petróleo es una fuente que se debe de utilizar responsablemente, es decir, el petróleo no se va a acabar o la gente lo va a dejar de utilizar porque hay máquinas que necesitan petróleo. Lo importante es generar la energía a partir de otras fuentes, por ejemplo, del aire, del agua, del hidrógeno, en este caso de los alcoholes, para que sea sustentable y tengamos como una distribución de los lugares de donde obtenemos esta energía. Porque ¿qué pasa con, por ejemplo, con los paneles solares que les ponen en las casas o en las tiendas de abarrote, en las cremerías, en supermercados grandes, en los negocios? Sí. Eso, ¿sí se produce electricidad a través del sol? Sí se produce electricidad a través del sol y ese es un ejemplo más o menos acorde a lo que me acabas de comentar. Si creía que esta tecnología pueda llegar, las celdas solares es un claro ejemplo de que la tecnología sí se puede acercar, porque no sé si recuerdes unos 5 años o 6 atrás, las celdas eran muy costosas o era pocas las personas que tenían un panel solar. Y ahora si ves, ya casi en cada taller aquí en Moroleón o en la industria, hay paneles solares, es decir, se han ido abaratando más porque la gente que trabaja en materiales como a lo que yo hago, genera o crea nuevos materiales que son más baratos, que son más eficientes y eso hace que la tecnología se haga más barata y más accesible para la gente. Oh, entonces fíjate que así pensándolo bien, ya no se está tan lejos, Mike, de las laminitas que tú produces o que tú has estado estudiando, Sí, pues puedan producir electricidad. sí, exacto. Me parece bien. De ahí investigas eso, estás en Francia, En Francia. ahí dura 6 meses, ahí hablan el idioma de inglés. Ahí tenías que hablar francés. No, ahí fue algo interesante, güero, que te voy a contar. Tenía la ventaja que mi asesor era mexicano, o es mexicano. Sí, entonces el profesor Nicolás se llama, le mando un saludo al profe Nicolás. Nicolás, que es de aquí, mexicano. Es mexicano, es de Oaxaca el profesor, y es un profesor ya grande, creo que ya debe de estar retirándose, porque en ese entonces ya se iba a retirar, pero él, como él se fue muy joven para allá, de hecho, en el aeropuerto él y yo platicamos, y él me decía que se había ido como a unos 24 años, yo creo, él llegó allá. Entonces él aprendió lo que es el francés, porque en Francia se habla más el francés, güero, que el inglés. Incluso a veces te puedes comunicar más en español que en inglés, porque a los franceses no les gusta, al parecer, mucho el inglés. el inglés. Y te lo digo de fuente porque a mí me pasó una experiencia
de ese tipo. Entonces te puedo decir que les gusta más el español incluso que el inglés. O sea, ¿tú llegaste ahí hablando inglés o qué, güey? No, mira, yo llegué hablando español, pero yo ya había estudiado francés. Ajá, Sí. ya ibas pues preparado. Yo ya iba preparado, pero generalmente, mira, te voy a contar, llegamos al aeropuerto, pero pasó algo muy chistoso porque en ese entonces el profesor había llegado aquí a México, estaba en la Ciudad de México él. Y él me dijo, bueno, nos vemos allá en Francia cuando llegues, pero resultó que los dos nos fuimos en el mismo vuelo, o sea, fue algo muy, Muy curioso. muy curioso. Y llegando a Francia, tomamos un tren para irnos del aeropuerto al pueblito, porque yo estaba en un pueblito que se llama Poitiers, que es como un moroleón comparado con la capital, que es París, que es más o menos unas 3 horas de O sea, es París. como un municipio de París, pues. Como, ¿Se puede decir? no tanto como un municipio, sino como Una región. como una región. Sí, 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 como un pueblo. como un pueblo, como Guanajuato comparado con la Ciudad de México, o sea, Ajá. como un tipo estado, así. Ajá. Entonces en el trayecto del tren me pasó algo curioso porque yo subí y traía el teléfono, entonces yo le estaba haciendo una videollamada con mi novia y le estaba comentando que ya había llegado, que hace mucho frío. Cuando entonces por estar hablando, la persona que cuida los trenes me iba a multar, entonces empezó a hablarme en francés, pero a pesar de que yo había estudiado, me faltaba el oído, entonces no entendía muchas cosas. Ajá. Y estaba muy nervioso, entonces esa mujer me estaba regañando. Ajá. Pero mi suerte, bueno, fue que al lado mío estaba un señor que tú te lo imaginabas como una persona que tal vez ni siquiera había estudiado o algo así. Te voy a decir por qué. Porque él traía una chamarra, creo que estaba comiendo unos cacahuates. Y lo chistoso de aquí fue que cuando ella me empezó a regañar y todo, yo como me cohibí, entonces me dio pena. Y esta persona se levantó y comenzó a hablar con la persona y comenzó a decirle que yo no hablaba francés y a mí me habló en un español muy claro. Y él me dijo entonces, platicando, que él era francés, pero él se había casado con una colombiana. Era un señor ya grande. Y yo le consulté, le pregunté, oye, pero a los franceses les gusta el inglés o no, y él me dijo que no les gusta el inglés porque acuérdate que ellos tuvieron como una guerra con Inglaterra, en donde Inglaterra les mató a una como heroína, por así decirlo, Ajá. que era Juana de Arco, no sé si has escuchado. ¿Sí he escuchado algo? Ellos se la mataron, entonces fue como algo muy malo que les hicieron, por eso ellos han tenido ciertos roces y no les gusta el inglés. No les gusta pues el inglés. No, y no, o sea, y sí lo hablan, pero generalmente no les gusta, pues. Entonces la mayoría de gente es francés y es que español. No tanto que hablen español, pero si les hablas español te pueden hacer el intento más por entenderte a que si les hablaras inglés, como que el inglés no les gusta, pues. Y era francés. ¿Y cuánto tiempo te costó a ti aprender el francés? Fíjate que eso fue más o menos, yo diría que los 6 meses. Los 6 meses porque cuando yo llegué yo traía un background como un conocimiento, pero la parte del oído no, y eso es muy importante porque cuando empiezas a aprender otro idioma, lo que más te cuesta es entender a veces porque hay palabras que son muy similares, por ejemplo en español, no sé, caballo y cabello. Entonces, alguien que no es nativo del español puede estar platicando, no, es que el caballo pasó en esta situación. Y entonces una persona que está aprendiendo puede decir caballo o cabello, ¿qué fue lo que dijo? Entonces me costó, yo diría que 6 meses poderlo mejorar. ¿Y cuál es la clave para aprender francés tú, Mike? O sea, ¿qué tanto cambia al español? ¿Cambia mucho? Yo considero que está más cercano al español porque acuérdate que el francés, el español y el portugués vienen de la misma rama de estas lenguas como latinas. Las lenguas romances. Romances, exactamente, sí. Entonces, las palabras no se escriben igual, eso es algo muy importante. Por ejemplo, una palabra en francés se pronuncia de una manera, pero se escribe de otra. Entonces ahí es donde... Y los franceses, o sea, no llevan la R los franceses, ¿o sí? La R sí la lleva, pero la R es una R como más de la garganta. O sea, no es una R como fuerte, como... O sea, por ejemplo, si tú decías una oración bonanote o qué decías ahí. Sí, como en ese caso... Cuando, por ejemplo, llegabas a un restaurante y no, pues me da de comer esto, ¿cómo es? Si, por ejemplo, estuvieras aquí, ¿cómo? A ver, danos una oración así en francés. Una oración sería, tal vez, bueno, llegas al restaurante y le dirías tal vez como madame, siempre es importante decirle señora o señor, ¿no? Madame, j'aimerais un glace d'eau.
Yo quiero un vaso de agua. O Madame, j'aimerais esto. O sea, ya me gustaría. Siempre debes de pedirlo como por favor. ¿Y el llevaré me gusta o qué? Sí. El llevaré... Je voudrais, sí, es como, sí, algo así se podría decir. Como yo quisiera más que nada, como me gustaría. Está interesante, ¿no? El francés lleva un acentito. Sí, lleva un acentito. Hay palabras, por ejemplo, como cheveux, que es como cabello, cabellos, y cheval, que es caballo. Entonces es un ejemplo en el que a mí me gusta comparar. Por ejemplo, en español, caballo y cabello, Ajá. cuando lo escuchas, se escucha igual. Pero a la hora de escribir caballo, se escribe de una manera y cabello De otra. de otra. Entonces en el francés Es igual. es igual el cheveux y el cheval, que es cabello y caballo, o cabellos y caballo. Y si no lo practicas, ¿no se te olvida, Mike, o qué? Sí, yo considero ahora que sí. Si no lo practicas, sí se te puede olvidar algo, Oscar, porque siempre la práctica, te vuelvo a repetir, es lo que ayuda a que puedas aprender más palabras. Entonces, dejar de utilizar unas palabras a veces te cuesta volver a recuperarlas. ¿Y ahí en Francia nunca te animaste a ir a ver el fútbol? Recuerda que me tocó a mí en pandemia, te dije que era más o Ah, menos sí, 2 cierto, de días. veras, ¿verdad? Sí, entonces no, cuando yo llegué justamente, de hecho, que fue en marzo, se cerró todo. Apenas llegué y cerraron aeropuertos, entonces una semana más que me hubiese tardado y ya no podía entrar. De hecho, me platicabas, ¿no? Que para ir a comprar al súper tenías que como pedir permiso, ¿cómo era? Sí, era que en francés ellos le llaman una atestación, que es como un certificado será la palabra, en el cual tú ponías tu nombre, la dirección donde vivías, la hora a la que salías y a la hora a la que ibas a regresar. Entonces en ese entonces había un periodo como de una hora, recuerdo, en el que solo tenías permiso a estar en la calle una hora. Y con esta hojita, si te paraba la policía, tú la mostrabas y él checaba la hora. Entonces era un control como muy estricto para la pandemia. Y en cuestión de cultura, ¿eran abiertos los franceses? Son buenas personas, sí, son un poco tal vez no tan, ¿Prohibidos o qué? no diría cohibidos, diría la palabra como más distantes, por así decirlo. Sí, como más distante. Más reservados, vamos a dejarlo así, porque aquí en México ya ves que llegas y te saludas y te abrazas y todo. Sí. Allá es un poquito, sí son accesibles, pero tienes como que ganártelos. O sea, empezar a tratarlos y empezar a ganar confianza. No es como aquí que llegas y saludas. ¿Y la seguridad siempre te pareció buena? La seguridad, sí, había mucha. Por donde yo vivía era un campus universitario. Yo vivía en unos edificios de la universidad y ahí no entraba la policía, pero como 3 cuadras adelante era la ciudad y ahí siempre andaba patrullando policía. O sea, sí era seguro. Era bien. Era bueno, sí. Sales de ahí de Francia, Mike, ¿y a dónde sigue? De ahí ya terminé, güero. Me vine para México. De hecho, llegué, me puse a escribir mi tema de tesis. Y después del tema de tesis ya me relajé un poco. Es decir, me tomé tiempo también para mí. Porque yo en ese entonces también estudiar como por largos periodos también es un poco cansado. Entonces decidí pausar un poco, que fue el tiempo de la pandemia, para poder buscar otro lugar a donde ir. Porque en este caso... en la pandemia recuerda que muchos lugares estuvieron cerrados, entonces no aceptaban estudiantes o las clases eran en línea y yo no quería tomar clases en línea, yo quería algo presencial. Sí, aparte también yo creo tú, Mike, el estar, como dices tú, en largos periodos, pues llega también un cierto enfado, ¿no? Sí. Ya lleva un enfado, un cansancio mental en el que dices, no, ya, déjame descansar, déjame irme con los amigos, con la novia, vamos a divertirnos un rato, ¿no, Mike? Sí, de hecho. Y fíjate que mucha gente le ha pasado eso, Mike, que por largos periodos hay gente que se mete mucho al estudio y entra a doctorados, Sí. diplomados y sigue. Tuve una llamada telefónica, amigos. Entra a doctorados y todo eso y empieza. Luego a veces hay gente que se vuelve loca, Mike, ¿eh? Es que a ver, es una... O sea, el mundo académico, Oscar, es un mundo que también tiene mucho estrés. Yo afortunadamente ahora no lo he sentido, pero las personas que bien mencionas tú que están en doctorado o los investigadores que son los profesores que trabajan
En las universidades generalmente tienen mucha presión porque hay un sistema que, o sea, te lo voy a contar así como breve, es un sistema en el que cada investigador tiene que publicar las investigaciones que tiene en revistas, son como revistas internacionales donde publicas un artículo y tú en ese artículo pones los nuevos descubrimientos y esos artículos te valen aquí en México para que te incluyan a un sistema que le llaman Sistema Nacional de Investigadores. Entonces muchas veces entrar a ese sistema involucra publicar muchas número De investigaciones. de investigaciones y eso involucra más estrés porque me imagino la persona si tiene hijos tiene que pasar mucho tiempo en la escuela y luego tiene que pasar tiempo. Bueno, pero ¿les pagan bien o qué, Mike? ¿O cuál es el afán, pues, de seguir, de estar en ese Nacional de Investigadores? Bueno, en ese caso el afán, el dinero, yo desconozco realmente la suma exacta que les den, pero yo considero que es también mucho por amor al arte, Oscar, porque en este caso publicar o que tu nombre quede en una investigación que pudiese tener impacto para la sociedad, yo creo que ese es el mejor premio, la mejor recompensa que puede tener una persona que se dedica a esta área de investigación. Y adicional, sí les pagan dinero porque ese es su trabajo, pero desconozco si es mucho o si es poco, no sabría decir. No sabrías, Mike. Sí, ¿Y no. de ahí qué, Mike? ¿Te esperas 2-3 años en lo que pasa todo? De ahí me esperé, sí, como 2 o 3 años. De hecho, fue en esta parte, cuando yo regresé de allá, que estaba continuar el francés, porque yo había llegado como, son seis niveles en idiomas. Yo me quedé como por el 4, como 4 o 5. Entonces yo regresé y yo dije, bueno, pues ya mejor de una vez termino el idioma francés para sacar un diplomita que te dan en la escuela de idiomas. De certificación de francés. De francés. Ese diplomita solo es válido como de la escuela, como te doy un diploma que acabaste los 6 niveles, pero ese no vale para fuera, ¿sabes? Ujú. Entonces yo lo que hice fue regresar y como traía un nivel, yo consideraba que bueno, entonces yo lo que hice fue inscribirme y comenzaron las clases, entonces yo ya sabía más palabras de las que me iban a enseñar en ese nivel. Entonces yo hablé con la maestra y le pido que me haga un examen de nivel para que me suba al siguiente. Y en ese lo hizo y sí, pasé, me dijo, sí, pasaste, ya vete al que sigue. O sea, en ese semestre pasé al que sigue, al siguiente nivel. Acabo la escuela de idiomas y como yo traía una buena racha, te digo, empecé a prepararme porque yo quería el diploma. Hay un certificado que le llaman el DELF o el DALF. Y ese es el certificado que sí vale a nivel mundial de que tú hablas francés. O ese certificado te lo da el Ministerio como de Educación de allá. Y ese vale en cualquier parte. Entonces con ese puedes dar clases o comprobar. Sí, pues yo creo que es una ventana más, una puerta más que se te abre Sí. de poder dar clases en algún momento que la puerca se atranque. Sí. Pues ¿sabes qué? Vamos a dar clases de francés. Sí. Puedes dar en cualquier universidad, Mike. Sí, igual después te piden como capacitación, ya ves que los profes tienen clases de pedagogía y eso, pero sí, o sea, eso es un principio para poder dar clases porque te piden ese certificado. Sí, Y luego creo que vas a Chile, ¿no, Mike? sí, fui a Chile un año, y ahí también me involucré en la parte de otro nuevo sistema, porque Chile es otro sistema parecido, pero no es igual al de aquí, o sea, hay diferencias en el sistema académico y en el sistema de investigación, que es en lo que tengo un poco de experiencia. Y allí en Chile, la parte cultural, por ejemplo, ya de que vas Latinoamérica, ¿viste un cambio de estar allá en Europa a latinoamericano? La forma en trabajar, la forma cultural, la forma quizás de expresarse, ¿la sentías tú diferente? Yo considero que la forma cultural, como acabas de mencionar, la manera en la que se relacionan es un poco parecida como Europa, porque también son personas, yo creo que también aquí, solo que no me ha tocado conocerlas de esta manera, que son personas más distantes, o sea, personas más reservadas, esa sería la palabra. Es decir, que el contacto para que te consideren su amigo, te inviten a algún lugar es un poco más restringido, te toma más tiempo, pues. Eso es una similitud que encontré entre Europa y Chile. Del sistema de dinero,
Creo que es buen sistema porque dan dinero a los investigadores, pero el único pero es que en Chile como que hay un poco, es más reducido el número de becas o de apoyos que hay, entonces es más competido porque ponen a competir a todo el país para las becas y dan muy pocas becas, entonces tienes que ser muy muy bueno para Muy que... complicado, pues. Es más complicado que aquí, sí. Vamos a ir a una pausa comercial y regresaremos más con el Mike que nos explica todo el mundo de la química y de sus investigaciones. Regresamos. Regresamos en Foro 5. Síganos a través de nuestra plataforma de Facebook, Foro 5. Y en TikTok también estamos como Foro 5. Ahí subimos los videos segmentados, resumidos, para que usted se pueda divertir con las ocurrencias del Pirri o con la información cultural de investigación que nos tiene aquí el Mike. Mike, seguimos en la plática. Estábamos... que en Chile estaba muy reducido el número de becas que da el gobierno ahí. Sí, Y eso hace que compitan miles y miles de personas. sí. Y puede ser que te toque en una de esas. Puede ser que te toque o puede ser que no. Yo considero que eso es algo muy particular. No es bueno ni es malo, sino simplemente es la realidad de ese lugar. Y es porque en Chile recuerda que la población de ellos es mucho menor a la de México. Sí. Entonces ellos, al ser muy pocos, también considera que no todos se dedican a la investigación. Entonces el presupuesto que ellos destinan yo creo que es acorde al número de personas de habitantes. Pero hay que considerar que en este caso últimamente ha habido mucha migración. Te cuento porque cuando yo estaba ahí había mucha migración de venezolanos, de haitianos, peruanos, ¿A Chile? a Chile, colombianos, generalmente Argentinos. argentinos casi no, fíjate. Fíjate que argentinos no mucho, porque yo pienso que ellos se iban, yo creo, a Estados Unidos o a otros lugares, pero de países cercanos eran estos. De ahí llegaban entonces todas esas culturas, toda esa gente que tenía que salir de su país por necesidad. Sí, exacto. De hecho, tenía que salir por necesidad más que nada las personas. Los compañeros que tenías ahí tuyos eran latinoamericanos. Sí, eran de Venezuela, era de Colombia, eran chilenos y era yo de México. ¿Y qué te decía el de Venezuela, Mike? ¡Chamo! Sí, ¡Chamo! Dicen los cabrones. de hecho sí dicen chamo, sí. Sí, sí. Yo tengo un camarada que es de allá de Venezuela. Él tuvo que salir bueno, sus papás siguen allá, pero él lógicamente dijo, pues acá no me espera mucho. Exacto. Y salió, ya tiene mucho tiempo, pero él estuvo en México, en Costa Rica, fue hasta Haití, también, fíjate que Haití. estuvo en Haití él, Wow. y ahorita está en República Dominicana, pero salió de Venezuela por lo mismo, La por situación. por la crisis económica que hay ahí. Sí, eso desgraciadamente es el único pero en ese caso, que hay personas, como dices, que salen por necesidad y algunas otras por gusto. En este caso, considero yo que es mejor salir por gusto porque vas predispuesto a conocer algo y sin embargo cuando sales por necesidad, pues no necesariamente era el lugar al que querías llegar, pero ahí te llevó la situación. Sí, ahí te lleva la situación y llega un momento emocional, Mike, de que Sí. pues dices, pues la situación económica fue la que me sacó de mi tierra, de mi país. De su país, su Y familia. lamentablemente mucha gente sufre eso, Mike. Sí, Gente de Centroamérica, de Venezuela, Venezuela. tienen que abandonar. Por ahí en Argentina está en una crisis muy dura.
Argentina, Cuba también. Cuba igual, todo eso es... En parte el gobierno tiene mucha culpa, por ejemplo en Venezuela, en Cuba, en pues Haití. Haití también. No sé si todavía sigue siendo, yo creo que sí, el país más pobre del mundo. Sí, es el de los países más... De América sí es el más pobre. El Del más mundo a lo pobre. mejor sí está como entre los primeros. Está entre los primeros. Sí. Y ahí en Chile la seguridad. La seguridad ahora no es muy buena. Está pasando por malos momentos, pero por la situación social. Recuerda que hubo como un estallido, que fue más o menos como por el 2019, recuerdo. Sí. Entonces, ese estallido hizo que mucha gente protestara. Entonces, la situación está algo tensa. Entonces, eso involucra que hay gente que anda portándose mal. Y el gobierno, el ejército no puede estar controlando todo porque recuerda que allá también hubo un golpe de estado. Entonces, Sí, sí me acuerdo yo. ¿tú te acuerdas? Que la gente tumbó al que está de presidente, ¿no, Mike? Bueno, yo creo que más bien no te puedes acordar, güero, porque este fue como en 1900... No, entonces no, Mike. Yo me acuerdo, yo a lo mejor me estoy equivocando cuando hubo la represión que toda la gente se le fue encima al gobierno chileno Ok. en años, no sé si hace un año, Mike, o cuándo fue. Es que ese que te digo es el estallido, ese que pasó hace como en el 2019 más o menos, ese fue un estallido, pero ese fue el que ocasionó, te digo, que mucha gente salía a la calle, quemara estaciones de tren, destruyera cosas, pero era como una especie de protesta violenta. Entonces, derivado de eso, pues la situación no está muy bien, pero la gente es muy... O sea, la gente es buena, la gente generalmente acoge bien a las Sí, personas. ya ves que todo el latinoamericano es muy familiar, ya ves, Sí. como dicen, te hacen sentir en casa. Te hacen sentir en casa, sí. Pero sí, fíjate que toda Latinoamérica en cuestión está sufriendo mucho de economía. Colombia también está muy bajo. Sí, Colombia no ha logrado levantar. Venezuela tiene billete, pero el gobierno los tiene reprimidos. sí, es una situación difícil, Oscar, la de los países, pero bueno, al final yo creo que en todos los lugares hay detalles, o sea, en algunos países hay cosas más buenas que malas o más malas Más, que buenas. sí. ¿Y en Chile cuál fue la investigación? ¿Fue de lo mismo, Mike? ¿Una continuidad de los materiales? Fue una especie de continuidad, Oscar. Una especie de continuidad, más o menos. Yo te digo, llevo trabajando con eso en los materiales desde el 2000, desde que estaba en la carrera, al final es 2018 más o menos, que yo llevo trabajando. Entonces, no es que haga más de lo mismo, sino que es que se hacen variaciones, güero. Siempre encuentras cómo modificar un material para que sea un poco mejor. Entonces, hay tantos materiales que tú puedes escoger dos materiales, pero tienes que cambiarle varios parámetros. Entonces, cambias un parámetro, pero altera otro. Sí, yo creo que cada vez se van abriendo más caminos, ¿no? Sí, Más opciones de material, entonces tú tienes que darle una continuidad a esa investigación que a lo mejor tú puedes decir, pues no está conclusa, exacto, no está conclusa así. no está terminada por todas las variaciones que en el camino se van abriendo. Exactamente. Y más porque tú dejas un camino, pero otra persona, esa es la intención de los artículos. Abre otro. Camino y tú sigues por una vereda, pero más adelante puedes incorporarte al camino que él encontró y juntos sacar dos nuevos caminos. Entonces, eso es lo interesante de la ciencia, que va diversificándose cada vez más. Sí, o sea, todos van poniendo su granito de arena Sí. para que Así me... siga habiendo una solución Sí, o se encuentre, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, definitivamente esto es exacto. lo que tenemos que hacer. Sí. Después de Chile vienes, Mike, y ¿cuánto tiempo llevas aquí? Llevo más o menos un año, yo creo, menos de un año en ¿Menos de un diciembre. año? Sí. Y ahora Mike se está preparando para ir a Suecia. Sí, fue una oportunidad que se presentó, una oportunidad que gracias a Dios llegó y pues quiero tomar ese reto. Bueno, tomé ese reto de poder continuar, más de volver a regresar a los El caminos. proyecto es igual, lo mismo. No, O ya aquí es un cambio. aquí es un cambio, aquí es sobre el mismo tema de energías, pero no es explícitamente lo mismo. Pero digamos que es un tema de energía, es decir, se genera energía eléctrica, pero no me gustaría mucho tocar ese tema
Oscar, porque Apenas vas a investigarlo. apenas pues. voy a investigarlo exactamente. No podemos hablar pues a lo tonto. Está, está muy bien, Mike. ¿Cuándo sales para Suecia, Mike? Yo espero primero Dios el 9 de noviembre. Espero el 9 de noviembre y son 4 años. Entonces, 4 años para poder investigar en otro tema que, pues que tiene mucho impacto. Pero te digo, ahora no me gustaría decir mucho porque no lo he ¿Y te comenzado. vas a llevar a la novia, Mike? Va a ir a visitarme, sí. Sí, sí. Voy a ir a visitar. Va a ir a visitarme y yo espero también poder venir para acá cada vez que pueda. Es decir, cuando tenga cuanto se vacaciones. pueda. Sí, en cuanto se pueda, en todas las vacaciones venir y poder estar. ¿Y ya tienes el vuelo, Mike, de aquí para allá? Ya tengo el vuelo para allá, ya lo compré antier. ¿Cuál fue el costo, Mike, de este boleto? 15,000 pesos. 15,000 pesos. Solo ida, Solo ida. solo ida, sí, sí, sí. Ese vuelo es un vuelo que va de aquí a París, al Charles de Gaulle, que es el aeropuerto, y de Charles de Gaulle para Estocolmo, que es la capital de allá, De Suecia. de Suecia, sí, sí, sí. Y ahí vas a durar 4 años, Mike. Ahí, primeramente Dios, voy a durar 4 años. Es una universidad. Es una universidad que se llama Linköping. Bueno, tal vez no lo pronuncio bien porque cuando fui a la embajada de Suecia, el cónsul de ahí me corrigió como 5 veces, pero yo sigo diciendo Linköping. No, pues es que no le sabe uno, pues, que es otro lenguaje, pues, el que se usa allá. Sí. Y también ahí, Mike, trabajar y estudiar. Ahí en ese La caso, misma. trabajar y estudiar, sí. Trabajar, estudiar y lo que te había comentado que era publicar artículos, esa es la intención al final. Cuando tú vas a estudiar una maestría o un magíster o un máster o cuando vas al doctorado es publicar, o sea, todos tus descubrimientos los publicas en revistas, compartirlo. Eso es como una finalidad para que el conocimiento, como dijimos, vaya a más personas y una persona puede de tu tema sacar otro tema y él dar continuidad. ¿Y crees que sea tu última ida a otro país, Mike? De la preparación que llevas. Pues a menos que me muera, Oscar, yo creo que sí. ¿Sí? ¿O quieres seguir preparándote? Yo quiero... Siempre te debes de seguir preparando, yo pienso que siempre, pero por ahora a mí me gustaría solo enfocarme en esta oportunidad. este viaje. Sí, y ya en un futuro, pues Ya con esposa y hasta hijos, Mike. ya ahí cambiaría la situación. porque Ya hasta el Mike se puso rojo. ya hasta me Pues, puse... No, está bien, Mike, de verdad. Te felicito. Por la dedicación que tienes en tu carrera, el esmero que tienes en seguir preparándote, en seguir investigando. Es una pasión que Mike tiene, la investigación. Sí, Es como su comida de Mike, la investigación, ¿ah, Mike? sí, podemos decirlo que sí, Oscar. No sé, me apasiona desde que tengo uso de razón, desde que era un niño, la investigación, la química, los experimentos, laboratorios. Casi terminamos, Mike. Por último, quiero decirte, ¿cuál fue el país que más te gustó en estos que has visitado? No me gustaría decir uno solo, Oscar, y comprometerme, pero... Bueno, la comida que más te ha gustado, ¿de qué país es? Mira, te voy a contar esta comida ya, como dices, nos despedimos. Yo probé una comida que le llaman el foie gras, que es como hígado de pato. Esa es una comida muy peculiar que se come en Francia. Ese hígado de pato es como una especie de paté que lo pones en un pan tostado. Como si fuera mantequilla, pues. Sí, algo. como si fuera mantequilla, le pones mermelada de cebolla o mermelada de cerveza y te lo comes. Eso es una comida que se me hace muy interesante, a pesar de que pudiera parecer sucia o desagradable para algunas personas, es buena, de verdad. ¿Como a qué sabía aquí la comida mexicana? ¿Como a qué sabor tenía? Eso ¿Como a res? ¿Pollo? sabía como a pollo, pero como si te estuvieras comiendo una 3 cucharadas de mantequilla, pero con sabor a pollo, esa consistencia de paté, de ¿Cremosa? cremosa, exacto. Muy Sí. cremosa, muy... ¿Y de ahí en Francia fue lo que más comías tú, Mike? Eso comía yo y carne de res, como un corte, como una especie de bistec, no recuerdo el nombre en francés. Como un ribeye, algo así. Un poco más delgado que un ribeye, pero allá ellos lo comen como más crudo.
O sea, como término que es término... Y por ejemplo, Mike, no hay salsa allá, ¿verdad, Mike? Allá no. Salsa no, porque recuerda que lo que es, de hecho, casi en los únicos países donde más hay es en México, en Perú. No he ido a Perú, pero he hablado con personas de allá y es México, Perú y en Asia. Ellos son los que comen más picante o comemos más picante. En otras partes no. Allá es todo más como más agridulce, ¿no? Como más agridulce y sí, y dulce. Los postres es lo que más hay. En Francia hay más postres que son como el macarrón que dicen aquí. ¿Si lo conoces? Sí, pues el macarrón como la sopa, es un pan. Es como una galleta, ¿cómo se llaman las galletas? Las Príncipe, pero más grandota y tiene esa consistencia. Esa está hecha... Fíjate que yo comí en Alemania así como un estilo en Alemania, aquí en un restaurante alemán. Yo dije, ya también te fuiste a Alemania. No, en un restaurante alemán que está acá rumbo a Pátzcuaro, así como una pinche macarrón así, pero era pues pura harina, pero sin sabor, o sea, una cosa fea. Una albóndiga así grandota. Yo creo que, pero el macarrón ese que tú dices ahí en Francia, yo creo que lleva más sabor, ¿no? Ese es un postre, No, aquí es una madre así como de pura masa. Wow. O sea, sin sabor. Luego me dieron a mí dos, no, la probé y me chingo un pan de acá de los de a 8 pesos. Y sí, no, es que hay comida que puede ser desagradable para nosotros. Y ahí comían macarrón, ¿y qué más me dicen? Ese macarrón lo comía como de postre, que es el macarrón, pero hay otro macarrón que se llama el macarrón de Montmorillon, que es una región donde ese macarrón es una variación del macarrón que todos conocemos, pero allá generalmente era carne. Yo cocinaba también corte de carne, por ejemplo, bistec, compraba carne de puerco, compraba pechugas de pollo, O sea, por ejemplo, ahí nomás había pechugas de pollo y bistec, Mike. O sea, no de que... Así como acá, pues como cocido de res o cosas así, ¿no hay allá? No, o sea, sí hay, pero yo lo que te digo, eso yo lo cocinaba. Yo cuando llegué a comprar en la cafetería, había otros cortes que era este de bistec que te digo, era como escarlop, pero ahorita no recuerdo cuál sería la traducción al español de escarlop, pero había como varios cortes, pero eso sí, todo se acompañaba con papas fritas. Eso sí, O sea, era pues de ley papas fritas. de ley papas fritas, como aquí los frijoles, Ajá. que cualquier comida lleva frijoles, allá había papas fritas, o sea, papas a la francesa. O sea, cualquier comida que tú escogieras llevaba papas fritas. Sí, llevaba papas fritas. O sea, si tú las querías, pero era la carne, algunos vegetales y siempre papas fritas. La carne... Y es con pan, ¿no? Es Sí. con pan. Allá es con pan, es con la baguette. Un baguetcito. Un baguette, sí. Y es un baguette largo, eso equivaldría como a las tortillas de nosotros. Ellos siempre con baguette comen. El baguette, entre más natural, mejor, porque en el supermercado ya están los baguettes para que los tomes, pero hay panaderías que se llama boulangerie, que es la panadería en francés, Ajá. y ahí está el pan recién hechecito, como aquí en las panaderías que vas por un bolillo, tú vas por la baguette ahí. O sea, haz de cuenta que allá pues es como aquí, como las tortillerías, pues. Exacto. Allá, huevo, hay pan de ese. Allá siempre hay panaderías, que equivaldría a las tortillerías de aquí, siempre hay panaderías. Baguette. De A baguette. cualquier hora del día, Mike, ¿ok? La baguette sí, o sea, a cualquier hora del día en la mañana para almorzar, para... ¿Y si te llenabas con la porción, Mike, que te daban? Fíjate que eso fue algo chistoso porque sí me llenaba, pero te voy a contar que allá se come... Nosotros comemos aquí como a las 2. ¿A qué hora comes tú en tu casa? No, yo ando comiendo como a las 3:30, Mike. Bueno, vamos a poner 3:30. Allá la comida A la es 1. a las 12. Ah, cabrón, Mike. Sí. O sea, a las 12 se servía el plato y ya. O sea, tú desayunabas en tu casa tal vez un pan con leche A las 8 de la a mañana. las 8. A las 12 la comida, lo que es nuestra comida, y ya hasta en las 6, 7. Entonces, eso fue un cambio que a mí sí me costó porque aquí desayunamos, almorzamos. Pero sí hacía las 3 comidas, pues. Yo intentaba hacerlas, pero al principio era difícil porque te desestabilizas con los horarios. O sea, yo desayunaba y comía. ¿Y no te daba hambre, Mike, así entre los Sí. tiempos que había? Sí, Hijos de sí. su madre. Sí me daba ¿Una manzana o algo, Mike? una ¿Qué? manzana, barras energéticas, bueno, de estas de granola.
son los que comía o sí, generalmente o a veces yo llevaba ya mi desayuno para comer Y no te sentías, Mike, como que, y la neta ando mal tragado, así. Sí, sí me sentía porque aquí, bueno, te digo, aquí tenemos 3 o 4 comidas y allá 2, pero no era tanto por la parte de dinero, sino por la parte del tiempo en el que yo decía, bueno, pues aquí comen a las 12, voy a intentarlo, pero no es buena idea. Siempre, si tú traes tus comidas, es poco a poquito, no las cortes de golpe, porque yo sí llegué y, bueno, a las 12 se come y como a las 2 ya un gruñidero de tripas, entonces decía, ay, no debo de hacer esto. No, es bien difícil, Mike, porque no se acostumbra uno a la comida de otro lado. Yo he escuchado jugadores de fútbol Sí. que van a jugar al extranjero y se llevan su salsa Valentina en botellas. Ricardo Osorio, un jugador que juega en Alemania en el Stuttgart, Sí. él llevaba su salsa Valentina todo el tiempo. Toda vez que venía a México se te llevaba varias botellitas de salsa Valentina para echarle a la comida allá, porque la comida ya es muy insípida, no lleva tanto sabor, Mike. Tanto sabor. Sí, A mí me tocó ahí y dije, qué chingadera de comida es. Dije, Mike. Y eso que estamos aquí en México, güero, imagínate. Sí, imagínate comiendo, o sea, no hay otra cosa. Sí. Tienes que comer comida, pues, alemana. Lo que encuentras o la otra, como te digo yo, tú preparas en tu casa. Lo que te No más que a veces por el tiempo, Mike, como tú dices, es corto es corto. y el tiempo te come y pues ni show. La otra es prepararlo desde la noche, o sea, que también es más tiempo, ¿verdad? Cuando vas a llegar a descansar, te pones a cocinar para mañana, al día siguiente ya guardarlo en un plato y solo llevártelo. Pero igual es el tiempo, pues. O sea, tienes que invertir tiempo y a veces es lo que menos hay tiempo. No, y también llegas cansado, yo creo, Mike, Sí. de todo el día estar trabajando para que llegues a ser De comer. de comer. Yo creo que donde quiera, Mike, mucha gente que está trabajando, que está laborando en otros países y donde sea. Ya ves, en Estados Unidos, por ejemplo, Mike, pues la gente no hace las 3 comidas, Mike. Sí, no. Y el cuerpo necesita de sus 3 comidas. De sus 3 comidas, sí. Allá es prácticamente tu desayuno y tu comida. Desayunan a las 10, 11 de la mañana y luego la comida la andan haciendo a las 5 o 6 de la tarde. Sí. Todas esas cosas ya después repercuten en la salud, Mike. Sí, ya todo, como dicen aquí, las traspasadas, ¿no? Sí, que no son, comes no, es chiste. Ahorita cuando uno está morro dice, ay, cabrón, pues no me hace nada, pero deja que tengas unos 40 años y vas a ver qué madriza te pone al estómago, Mike. Sí, sí, es cierto eso. Hay que tener cuidado en tener las 3 comidas. Mike, ¿algo que gustes agregar? No, pues nada más gracias por la oportunidad de haberme invitado, güero, a ti, aquí a todos tus compañeros de trabajo y Al Fer, que anda, ya anda con hambre el cabrón, el Fer, Y al Javi, que anda ya chameando en las Morelias, Michoacán. que anda en Morelia y tú aquí trabajando, güero, nada más, fíjate. Pues aquí yo, aquí estoy. Traspasándote Ya tengo hambre, la verdad. unas pierritortas. Unas pirritortas ahorita en la noche para que nos caigan al mero madrazo, cómo no. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, gente. Esto fue Foro 5, Mike. Que tengas mucho éxito allá Gracias, en Oscar. Suecia. Échale muchas ganas. Y pronto se nos viene la pachanga, Antes de todo se nos viene la pachanga. Pues gracias. Gracias. Vámonos.